Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Trejo y en esta ocasión vamos a revisar el tema de esta semana, que fue el perfil de un proyecto. Bueno, antes que nada vamos a establecer una diferencia entre el tema anterior, que fue el estudio de proyecto, y el tema del que hoy vamos a hablar, que es el perfil de proyecto. La definición de perfil de proyecto, pues ya no la vamos a ver como tal, bueno, de ninguno de los dos, ya que pues en los materiales anteriores ahí viene especificado la definición de cada uno. Simplemente vamos a establecer cuál es la diferencia, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Bueno, iniciamos con el estudio de proyecto que eh, para definirlo de manera sencilla, vamos a decir que este estudio lo que busca es proveer de información a los inversionistas, a las personas que vayan a establecer ese nuevo proyecto, eh, de todo aquello que se ve relacionado con con el mismo proyecto en sí. Es decir, toda la información que va a formar parte de ese proyecto, principalmente en cuanto a datos técnicos y económicos, ajá, que son los principales que se consideran en este estudio de proyecto, principalmente para saber si se lleva a cabo la idea o no. Es decir, si es que es viable de manera muy general o no ese proyecto. Y el perfil del proyecto, bueno, en este estudio, en este trabajo, se busca hacer una recopilación de información más detallada. Es decir, eh, en el perfil del proyecto ya se define bien qué es lo que se quiere hacer, cómo se ve el proyecto en el futuro y cuáles son las actividades que se deben realizar para poder cristalizar ese proyecto. Eh, el estudio del proyecto es más general, nos brinda un panorama más amplio de la idea en sí, y el perfil del proyecto pues es más detallado, ¿sale? Es decir, vamos a ponerlo así, es un trabajo subsecuente. Primero se debe realizar el estudio del proyecto para saber si realmente en términos generales, es viable o conviene hacerlo. Y el perfil del proyecto es ya mucho más aterrizado, ¿ok? Ya tenemos la, eh, la certeza de que es un buen proyecto, pues entonces ahora sí vamos a definirlo de manera más detallada. Bueno, aquí tenemos una mención muy pequeña de lo que es el perfil del proyecto, que nos dice que es una visión de principio a fin de cualquier proyecto, ¿sale? Es decir, desde que nace, desde la idea que se tiene de ese nuevo proyecto hasta que se pone en marcha y se le da seguimiento a los resultados que se están arrojando. ¿Qué elementos lo componen a este perfil de proyecto? Bueno, principalmente tenemos aquí enlistados esos elementos, y el primero es los estudios preliminares. ¿Qué son los estudios preliminares? Bueno, aquí nos dice que va a ser la base de nuestro proyecto, ajá, donde se va a conceptualizar y se va a crear una idea de cuál es la forma que puede tener nuestro proyecto en el futuro, es decir, cuando ya esté funcionando, ya se lleve a cabo, ya se esté implementando. Ajá. Estos estudios preliminares pues van a crear ese parteaguas de cómo podemos nosotros cristalizar ese proyecto, cómo llevarlo a cabo y que entregue los mejores resultados. El siguiente paso o el siguiente elemento es un anteproyecto. El anteproyecto aquí es una especie de, de proyecto general previo. Ajá. Es decir, en esta parte ya le vamos a dar la forma concreta a- al producto o servicio que vayamos a manejar, ¿sale? ¿Quiénes son las personas que van a intervenir, los materiales, las herramientas, la tecnología que vamos a necesitar para llevar a cabo el proyecto? ¿Qué actividades se van a realizar para que se cumplan los objetivos que se están planeando?
Después tenemos un estudio de factibilidad. Este estudio de factibilidad, eh, pues es la información que nos va a decir efectivamente, pues qué probabilidad hay de que nuestro proyecto sea exitoso. Y para poder determinar esta situación, bueno, tenemos que evaluar cinco tipos diferentes de factibilidad. La primera es la factibilidad técnica. ¿Y de qué habla esta factibilidad técnica? Bueno, aquí nos hace una pregunta, que si contamos con las herramientas o con la tecnología necesaria para hacerlo. Ajá. Es decir, si es que los inversionistas, si es que las personas que están a cargo del proyecto, si es que las personas que van a trabajar y realizar las actividades disponen del material y de las herramientas para llevar a cabo todas esas actividades. Eh, Muchas veces se hace un proyecto, pero no se considera esta parte, y entonces es donde eh, queda volando, porque tal vez existe el conocimiento, tal vez existen eh, algunos materiales, materia prima, personas, pero no se cuenta con las herramientas para llevarlo a cabo. Entonces hay que tomar en cuenta con mucha importancia esta, esta factibilidad técnica. La siguiente es la factibilidad económica. En esta, pues obviamente estamos hablando de dinero y se va a referir a la rentabilidad del negocio. Es decir, qué tan probable, perdón, es que mi proyecto, mi negocio me genere ganancias. Ajá. Necesito evaluar también en cuánto tiempo espero yo tener ya algún tipo de ganancia. Cuánto tiempo me voy a estar refiriendo o representando en números rojos. Cuánto tiempo voy a estar únicamente recuperando lo que se invirtió, y a partir de cuándo se empiezan a recibir ganancias. La siguiente factibilidad es la de mercado. Ajá, es decir, hay que evaluar todo el entorno en el que se pretende competir. Hay que ver productos similares, hay que ver las compañías que son competencia, hay que estudiar, por supuesto, a los consumidores, hay que estudiar también los precios, en fin, todo el comportamiento general de ese entorno para saber si realmente podemos incursionar en él o no. La factibilidad financiera, aquí a diferencia de la económica, aquí no se refiere únicamente a la inversión que se pretende realizar, ya que sabemos qué es lo que necesitamos, los tiempos, los costos. Bueno, pues entonces ahora necesitamos saber si realmente contamos con el dinero para implementarlo. Ajá, si es que la inversión se puede realizar o, o no, o si incluso se pueden consultar o considerar algunas alternativas para realizar esa inversión. Y por último tenemos la factibilidad de ejecución. Ajá, todo marcha perfecto, todo está bien, pero también hay que considerar los permisos, el pago de impuestos, las instalaciones, el que el impacto social y el impacto ambiental no sean mayores. Entonces, que todo lo restante esté en orden para que se pueda implementar este proyecto. El siguiente paso del perfil del proyecto es el montaje y la ejecución. Aquí en esta etapa, bueno, pues como su nombre lo indica, es llevarlo a cabo. Ya empezar a desarrollar todas las actividades, empezar con con la, con la construcción de las instalaciones, con la compra de los materiales, hacer una distribución de actividades, de tiempos, de todos los recursos necesarios para que se lleve a cabo este proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de manuales, de gráficas, de folletos, de procedimientos, de políticas, la misión, visión, llevarla a cabo y ejemplificarla para que se logren los objetivos. Después tenemos el funcionamiento. Es decir, aquí en esta etapa pues es cuando ya abrimos e iniciamos las operaciones normales del proyecto. Es decir, se inicia con la producción, se inicia con la venta del producto, se inicia con la comercialización de nuestro producto o servicio para que llegue al consumidor final.
Y por último tenemos el seguimiento. En este seguimiento pues es simplemente estar monitoreando los resultados, estar monitoreando cómo funciona nuestro proyecto, cómo van las actividades y si es que todo está saliendo conforme a lo planeado. ¿Sale? Del caso contrario, es decir, que no se estén cumpliendo estándares, pues entonces hay que hacer modificaciones. ¿Cuándo y dónde? Pues donde sea necesario. Ajá, siempre y cuando se atiendan los problemas y se solucionen. También por ahí en el tema mencionábamos también algunas limitaciones. Existen ciertos obstáculos que se pueden llegar a presentar con cualquier proyecto y que hay que estar pendientes de ellos por si en algún momento se presentan, pues saber cómo actuar ante ellos y cómo atacarlos. La primera limitación es la infraestructura, es decir, que no contemos con la infraestructura necesaria para implementar nuestro proyecto, ¿sale? Tal vez no encontremos un terreno disponible, no tengamos las instalaciones adecuadas, que no tengamos las herramientas necesarias o los manuales, en fin, todo aquello que implique la infraestructura de nuestro proyecto. El siguiente sería la tecnología. Puede ser que la tecnología que vamos a utilizar sea no se encuentre disponible, que sea de extracción extranjera. Entonces, pues necesitamos también evaluar esa situación. Si es que la tecnología todavía no está disponible en nuestro país y tenemos que importarla, pues entonces, ¿cuáles serían los costos y si nos va a ser redituable? La siguiente son los permisos y licencias. Recuerden que todo negocio, todo proyecto tiene que contar con permisos ante las autoridades locales para que emitan esas licencias y esos vistos buenos para que podamos operar. De lo contrario, pues estaríamos eh, cayendo en alguna ilegalidad y nos puede generar algún tipo de multa, por lo cual pues hay que contar con todos esos permisos. Las limitaciones económicas, pues sí, obviamente, todo funciona bien, el proyecto es muy bueno, pero pues no hay esa solvencia económica para implementarlo. Entonces hay que ver bien cuál es la inversión que se necesita y de no contar con ella, pues entonces cuáles son las opciones que se tienen para poder echarlo a andar. La materia prima pasa algo muy similar a la tecnología. Si la materia prima no está disponible, si hay que importarla, pues hay que estar seguros de cuáles son los costos, cuáles serían las repercusiones que esto nos traería. También tenemos limitaciones culturales. Ajá. Puede ser que nuestro producto sea muy bueno o parezca ser muy bueno, pero pues no encaja en el mercado en el que queremos incursionar. Eh, Muchas veces la sociedad no ve con buenos ojos a una marca o a un tipo de producto, entonces debemos asegurarnos de que no sea el caso para no tener ningún problema con este tema cultural de la localidad donde nos vayamos a establecer. Y hoy en día pues tenemos otras limitaciones, ¿no? Que también podemos encontrar. Por ejemplo, las sociales, es decir, cuando hay algún problema social en el país o en la localidad, eh, problemas sociales como pues la falta de servicios, puede ser también este, la falta de recursos en la localidad donde tengamos pensado, puede ser que exista algún tipo de disturbio, de enojo en contra de las autoridades, en contra de la misma empresa y todo este tema social puede generar problemas a nuestro proyecto. Limitaciones por cuestiones naturales. Eh, Puede ser aquí también alguna situación de desastre natural, algún sismo, alguna inundaciones. Hay localidades que sufren de estos fenómenos naturales y que también pueden ser limitantes o pueden afectar a nuestro proyecto, entre otros, ¿no? Y hoy en día estamos viviendo uno que también está afectando a los proyectos, ¿no? El tema de la pandemia, pues entonces
ya lo conocemos, ya lo estamos viviendo y por supuesto que también es una limitación de los proyectos en sí. Eh, Como ya mencionábamos hace un momento en las limitaciones, pues otro elemento que también se debe considerar es la ubicación del proyecto, ¿sale? Esta ubicación del proyecto pues es simplemente en el lugar geográfico en el que se establecerá nuestras instalaciones y nuestro proyecto en sí, ¿no? Ya sea para su fabricación o su producción, ya sea para su distribución y por supuesto para su venta o comercialización, ¿sale? Esta decisión, pues como aquí nos menciona, es de alto impacto. ¿Por qué? Porque no se puede modificar. Una vez que se eligió y una vez que ya están las instalaciones, pues no se puede modificar, no se puede cambiar de un día para otro. Por lo tanto, una vez que se establece, ya no se puede dar marcha atrás y de ello va a depender, pues en gran medida, el éxito de este proyecto. Ajá. ¿Qué temas dependen de esta ubicación? Bueno, pues prácticamente todos, ¿no? Desde la logística, de, de la logística interna de la empresa o del negocio, los costos, el desempeño de los trabajadores, las ventas, las ganancias, los proveedores, los insumos, la materia prima y algunas otras limitaciones, ¿no? Que ya mencionamos en la diapositiva anterior, pues son todos esos determinantes de la ubicación de, de nuestro proyecto. Y bueno, ya para terminar, pues nada más mencionar que el perfil del proyecto nos permite de crearnos una visión, una imagen de cómo se vería nuestro proyecto en determinado tiempo, ¿sale? Sobre todo una vez que ya esté funcionando. Ajá. Eh, pero también nos va a mostrar cuál es el camino que tenemos que transitar para poder llegar a esa visión que nos estamos, o a ese futuro que nos estamos creando. ¿Sale? Eh, es muy importante mencionar que ningún perfil de proyecto se cumple al 100%, es decir, ninguna planeación sale, sale tal cual cuando se ejecuta. Entonces hay que estar consciente de esa situación, pero también hay que ser conscientes que si no se desarrolla correctamente este perfil, pues lo más seguro es que el proyecto ni siquiera se pueda implementar, ¿no? ¿Por qué? Porque de toda la información que se provea en esta etapa del proyecto, en el perfil, pues es lo que nos va a ir dando la pauta para poder implementarlo y su correcto funcionamiento. Muchas gracias y que tengan excelente día.